En las brumosas colinas de Kentucky se alza una estructura que desafía al tiempo y a la muerte. El sanatorio Waverly Hills, construido en 1910, cuando la tuberculosis era conocida como la muerte blanca. La tuberculosis no distinguía edad, clase social ni condición. Familias enteras sucumbían ante esta plaga que literalmente ahogaba a sus víctimas en su propia sangre, convirtiéndolas en espectros vivientes. El sanatorio fue diseñado como un palacio de esperanza, con amplios balcones, donde los enfermos respirarían aire puro. Pero la realidad se transformó en una fábrica de muerte y sufrimiento inimaginable. El Dr. Harrison comenzó a documentar casos extraños desde los primeros años. Pacientes que conversaban con visitantes invisibles, señalando espacios vacíos, susurrando nombres de muertos que habían fallecido semanas antes. Las muertes se multiplicaron exponencialmente cada mes. No era solo la tuberculosis lo que mataba, había algo más siniestro. Los pacientes morían con expresiones de terror absoluto, como si hubieran visto el infierno. Para 1920, el sanatorio había registrado más de 5,000 muertes. Los empleados reportaron fenómenos inexplicables, pasos en pasillos vacíos, puertas abriéndose solas, susurros en idiomas desconocidos y antiguos. La enfermera Margaret dejó un testimonio escalofriante en su diario. Los pacientes del ala este no morían solos. Algo los visitaba en sus últimas horas, algo que los llenaba de terror sobrenatural. En 1930 se construyó el infame túnel de la muerte, oficialmente para transportar suministros. Pero la verdad era más sombría. Era para sacar los cuerpos sin que otros pacientes los vieran morir. El túnel se convirtió en una autopista directa hacia la muerte eterna. Cada día, carretas cargadas de cuerpos desaparecían en la oscuridad absoluta. Los trabajadores juraban que el túnel nunca estaba silencioso. El Dr. Richardson documentó el caso más perturbador de todos. Pacientes que habían muerto días antes eran vistos caminando por los pasillos como si nada hubiera ocurrido. No eran alucinaciones colectivas. Para 1940, el sanatorio había desarrollado su propia mitología de terror. Los nuevos empleados eran advertidos sobre habitaciones específicas donde ningún paciente sobrevivía más de una noche completa. La habitación 505 se convirtió en leyenda siniestra. 18 pacientes murieron allí en un solo mes. Todos reportaron ver la enfermera de blanco momentos antes de exhalar su último aliento. Los tratamientos se volvieron cada vez más desesperados y brutales. Cirugía sin anestesia, colapso pulmonar artificial, procedimientos experimentales que parecían más torturas medievales que medicina moderna del siglo XX. El ala de niños era la más aterradora de todas las secciones. Pequeños pacientes que llegaban con esperanza pronto se convertían en fantasmas eternos. Sus risas infantiles resonaban por las noches vacías. La enfermera Linda documentó en su diario personal: los niños muertos llamaban a los niños vivos durante las madrugadas. Los invitaban a jugar en el túnel de la muerte. Algunos desaparecían completamente. Para 1950, el sanatorio había registrado más de 50,000 muertes agonizantes. El edificio mismo parecía respirar con el sufrimiento acumulado de décadas de dolor y muerte. Los trabajadores del turno nocturno desarrollaron rituales de protección específicos. Llevaban crucifijos benditos, sal en los bolsillos, y nunca caminaban solos después de medianoche. Sabían que algo los observaba constantemente desde las sombras. El Dr. Thompson registró el fenómeno más extraño y aterrador: pacientes que morían oficialmente y luego regresaban días después, no como zombies, sino como si jamás hubieran muerto, continuando conversaciones interrumpidas. El sanatorio desarrolló su propia jerarquía sobrenatural de espíritus. Los muertos recientes eran relativamente inofensivos, pero los que habían permanecido décadas se habían vuelto malevolentes y hambrientos de compañía eterna. En 1960, las autoridades sanitarias finalmente decidieron cerrar el sanatorio para siempre. 60,000 almas habían perecido entre sus muros manchados de sangre.
Pero el cierre fue solo el comienzo. La última enfermera en abandonar el edificio, Susan, reportó algo que la perseguiría para siempre durante la evacuación final. Todos los pasillos se llenaron de figuras espectrales observando en silencio sepulcral. El edificio fue oficialmente sellado en 1961, pero los residentes locales pronto reportaron luces encendiéndose misteriosamente cada noche, siluetas moviéndose en ventanas y sonidos de tos constante. Los primeros exploradores urbanos llegaron en los años 70 buscando emociones fuertes. La mayoría salió corriendo después de pocas horas. Aquellos valientes que permanecieron más tiempo vivieron experiencias que cambiarían sus vidas para siempre. James, un explorador experimentado, documentó su primera noche en Waverly Hills. A las 3 de la madrugada, comencé a toser sangre violentamente. No tenía tuberculosis. La sangre que escupía no era mía. Las paredes del sanatorio comenzaron a sangrar espontáneamente sin explicación científica. Análisis forenses posteriores confirmaron que era sangre humana real, pero de múltiples individuos diferentes, algunos con tipos sanguíneos extintos. En el túnel de la muerte, los exploradores reportaron ataques físicos brutales y directos. Manos invisibles los empujaban violentamente. Voces roncas les susurraban amenazas al oído, y muchos experimentaban asfixia severa. El investigador paranormal Dr. Michael llegó en 1980 con equipo científico avanzado. Sus grabaciones capturaron más de 200 voces diferentes en una sola noche, todas pidiendo ayuda médica desesperadamente. Las grabaciones revelaron conversaciones médicas completas entre doctores y pacientes que habían muerto décadas atrás. Discutían tratamientos actuales, daban diagnósticos precisos y planificaban cirugías para pacientes inexistentes. En la sala de cirugía abandonada, los investigadores encontraron instrumental médico dispuesto perfectamente como si una operación compleja estuviera a punto de comenzar. Los instrumentos brillaban como si fueran nuevos. La habitación 505 se convirtió en el epicentro absoluto de actividad paranormal. Los visitantes reportaron ver pacientes espectrales acostados en camas invisibles, siendo atendidos por enfermeras fantasmales de épocas pasadas. Los fenómenos paranormales escalaron dramáticamente durante los años 90. Visitantes comenzaron a desarrollar síntomas reales y severos de tuberculosis, luego de unas horas después de ingresar al sanatorio maldito. Los síntomas desaparecían exactamente después de 48 horas. La doctora Catherine, una neumóloga especialista, visitó el sanatorio para investigar científicamente los reportes médicos inexplicables. Después de 3 horas en el edificio, desarrolló hemoptisis severa y síntomas de tuberculosis avanzada. Los análisis de tejido pulmonar revelaron algo médicamente imposible. Las cicatrices en sus pulmones correspondían exactamente con patrones de tuberculosis de principios del siglo XX, antes de que existieran antibióticos modernos. El investigador paranormal Thomas instaló un sistema de cámaras permanentes en el sanatorio. Las grabaciones de 24 horas mostraron actividad constante, figuras caminando, puertas abriéndose solas, luces encendiéndose, siguiendo horarios hospitalarios originales. Las cámaras de seguridad capturaron el fenómeno más perturbador de todos: pacientes espectrales siendo admitidos al hospital cada noche. Llegaban en camillas invisibles, procesados por personal médico fantasmal, siguiendo protocolos estrictos. En el año 2000, un equipo de televisión internacional documentó su experiencia aterradora. El camarógrafo Robert comenzó a filmar sangre goteando del techo. Al revisar la grabación, la sangre caía hacia arriba. El equipo de sonido registró algo aún más perturbador y sobrenatural: el sonido constante de máquinas de rayos X funcionando, monitores cardíacos pitando y ventiladores mecánicos operando en un edificio sin electricidad. Durante la grabación en vivo, el presentador Frank comenzó a experimentar visiones terribles. Veía el sanatorio funcionando a plena capacidad, pacientes sufriendo, médicos desesperados, enfermeras administrando medicamentos a muertos. Las visiones se intensificaron hasta volverse insoportables. Frank
Podía ver y sentir los últimos momentos agonizantes de cada paciente, ahogándose en sangre, delirando por fiebre alta, suplicando muerte como liberación del sufrimiento. El equipo médico que acompañaba la grabación confirmó que Frank desarrolló síntomas reales de tuberculosis terminal en menos de 2 horas. Su temperatura alcanzó niveles letales, tosiendo sangre en cantidades alarmantes. Mientras los médicos modernos trabajaban desesperadamente para estabilizar a Frank, las cámaras capturaron figuras espectrales de doctores y enfermeras del sanatorio rodeando la camilla, aparentemente asistiendo en el tratamiento. Frank se recuperó completamente después de ser sacado del edificio maldito, pero las grabaciones mostraron algo imposible. Durante su crisis, apareció como paciente en registros espectrales del Hospital Fantasma. Los investigadores descubrieron que el sanatorio mantenía una operación médica completamente funcional en el plano espectral. Cada noche, espíritus de doctores y enfermeras continuaban sus turnos eternos, atendiendo pacientes fantasmales. El Dr. Henry, bisnieto del doctor original, visitó el sanatorio en 2005. Los espíritus lo reconocieron inmediatamente por herencia familiar. Las voces fantasmales lo llamaban pidiendo órdenes médicas urgentes. Los fantasmas le mostraron registros médicos espectrales de pacientes que nunca habían existido oficialmente en vida. Eran almas de personas que murieron camino al sanatorio, esperando tratamiento eterno. En la guardería infantil abandonada, los investigadores documentaron el fenómeno más desgarrador: bebés espectrales que habían nacido y muerto inmediatamente. Sus llantos desesperados resonaban eternamente buscando madres muertas. Las madres fantasmales caminaban eternamente por pasillos infinitos, buscando desesperadamente a sus hijos muertos. El sanatorio se había convertido en un limbo donde familias separadas por muerte continuaban buscándose sin encontrarse. Los investigadores instalaron detectores de temperatura que revelaron bolsones de frío sobrenatural específicos. Estas áreas correspondían exactamente con ubicaciones donde habían muerto los pacientes más jóvenes, congelando permanentemente el espacio. En 2010, un grupo de médicos contemporáneos visitó el sanatorio para entender científicamente los fenómenos médicos reportados. Equipados con tecnología de punta, documentaron actividad que desafiaba explicación. Los detectores de radiación mostraron emanaciones consistentes con equipos de rayos X de principios del siglo XX funcionando constantemente. Pero no había equipos físicos. La radiación emanaba de máquinas fantasmales. Los análisis de aire revelaron esporas de tuberculosis activas, pero de cepas que habían sido completamente erradicadas hace décadas. El aire preservaba enfermedades del pasado en estado sobrenatural eterno. El Dr. Martínez, especialista en enfermedades infecciosas, desarrolló tuberculosis después de su visita, pero de una cepa que coincidía exactamente con muestras de 1920. Había contraído enfermedad del pasado. Los tratamientos modernos para tuberculosis no funcionaron en su caso específico. Solo cuando utilizaron protocolos médicos de 1920, incluyendo medicinas obsoletas, comenzó a mostrar mejoría milagrosa. Los tratamientos modernos para tuberculosis no funcionaron en su caso específico. Solo cuando utilizaron protocolos médicos de 1920, incluyendo medicinas obsoletas, comenzó a mostrar mejoría milagrosa. En 2015, se instaló un sistema de monitoreo permanente las 24 horas. Las cámaras registraron admisiones fantasmales cada noche, ambulancias espectrales llegando, pacientes transportados en camillas invisibles. El sistema captó el proceso hospitalario completo funcionando espectralmente. Triaje fantasmal, asignación de habitaciones espectrales y tratamientos médicos continuos. El sanatorio operaba como hospital completamente funcional en plano etérico. Los investigadores descubrieron que podían programar citas médicas con el personal fantasmal. Si dejaban notas solicitando consultas, los espíritus respondían con diagnósticos escritos en caligrafía de principios siglo XX. La doctora Laura llevó casos médicos modernos al sanatorio. Los doctores fantasmales proporcionaron tratamientos que combinaban medicina de 1920 con conocimiento sobrenatural, creando protocolos imposibles pero efectivos.
Los tratamientos espectrales funcionaban milagrosamente en casos donde medicina moderna había fallado completamente. Pacientes con enfermedades terminales experimentaron mejorías después de consultas con doctores fantasmales del sanatorio. En 2020, durante la pandemia global, los investigadores reportaron aumento masivo en actividad paranormal. Era como si espíritus médicos del sanatorio hubieran despertado para ayudar con nueva crisis salud. Los fantasmas de doctores y enfermeras comenzaron a manifestarse fuera del sanatorio, apareciendo en hospitales modernos durante pandemia. Personal médico contemporáneo reportó asistencia sobrenatural durante procedimientos críticos de vida o muerte. Los espíritus proporcionaron conocimiento médico que había sido perdido en el tiempo. Tratamientos para enfermedades respiratorias desarrollados durante era tuberculosis, pero olvidados, fueron recordados por fantasmas. El investigador Zachary documentó su experiencia de ser tratado directamente por personal fantasmal. Desarrolló neumonía severa durante visita, pero espíritus médicos lo trataron usando técnicas que combinaban medicina histórica con intervención sobrenatural. Su recuperación fue documentada médicamente como completamente imposible, según ciencia conocida. Los tratamientos espectrales habían revertido daño pulmonar que medicina moderna consideraba permanente e irreversible, usando métodos inexistentes. Los análisis post-tratamiento revelaron que sus pulmones contenían tejido regenerado que mostraba características de curación acelerada sobrenatural. Era como si fantasmas hubieran transferido vitalidad de otro plano existencial. En el ala pediátrica, los investigadores documentaron sesiones de terapia espectrales continuas. Niños fantasmales jugaban con juguetes invisibles mientras enfermeras espectrales proporcionaban cuidado médico y emocional eterno. Los juguetes físicos que investigadores dejaron en ala pediátrica aparecían organizados en patrones de juego complejos cada amanecer. Los niños fantasmales continuaban desarrollo emocional y cognitivo, décadas después de muerte. Las grabaciones de audio capturaron conversaciones entre niños fantasmales y adultos espectrales. Discutían eventos históricos que habían ocurrido después de sus muertes como si hubieran continuado aprendiendo en más allá. En la farmacia del sanatorio, los investigadores encontraron medicamentos fantasmales preservados espectralmente, frascos vacíos que contenían medicinas espectrales detectables por equipos especializados pero invisibles al ojo humano. Los análisis espectrográficos revelaron que estas medicinas fantasmales contenían compuestos químicos que habían existido en medicamentos de principios siglo XX, pero persistían en forma etérica pura. Pacientes vivos que tomaron estas medicinas espectrales bajo supervisión médica experimentaron efectos reales y documentados. Síntomas de enfermedades respiratorias mejoraron. Después de... El laboratorio fantasmal continuaba desarrollando nuevos tratamientos espectrales innovadores. Los investigadores documentaron sesiones de investigación donde doctores espectrales trabajaban en curas para enfermedades modernas usando conocimiento sobrenatural. En 2022, el sanatorio recibió reconocimiento oficial como Instituto de Investigación Médica Paranormal por autoridades médicas internacionales. Doctores de todo el mundo venían a consultar con personal fantasmal. Los protocolos médicos desarrollados en colaboración directa con los fantasmas comenzaron a implementarse en hospitales modernos mundialmente. Tratamientos que combinaban medicina contemporánea con sabiduría espectral mostraron tasas de éxito extraordinarias. El doctor fantasmal, que había sido jefe de medicina en 1920, comenzó a dar conferencias espectrales regulares. Sus enseñanzas sobre medicina holística revolucionaron completamente el campo médico. Los estudiantes de medicina modernos venían al sanatorio para residencias fantasmales únicas. Aprendían técnicas médicas que no se enseñaban en universidades, transmitidas directamente por espíritus con décadas de experiencia. Las técnicas espectrales incluían diagnósticos que involucraban percepción del aura de enfermedad y tratamientos que trabajaban simultáneamente en cuerpo físico y espíritu del paciente como unidad integral. En la sala de cirugía fantasmal, los investigadores documentaron operaciones espectrales realizadas en pacientes vivos. Los cirujanos fantasmales operaban en plano etérico, curando enfermedades sin incisiones físicas. Los pacientes sometidos a cirugía espectral
se recuperaban de condiciones que requerían operaciones físicas complejas. Los cirujanos fantasmales operaban directamente en cuerpo etérico, curando físico por resonancia sobrenatural. El anestesiólogo fantasmal del sanatorio desarrolló técnicas de anestesia espiritual revolucionarias. Los pacientes permanecían completamente conscientes, pero no sentían dolor durante procedimientos médicos físicos y espectrales. En el departamento de rayos X fantasmal, los técnicos espectrales podían ver enfermedades en estados pre-manifestación completa. Detectaban problemas médicos antes de desarrollarse físicamente, permitiendo tratamiento preventivo. Los rayos X espectrales mostraban el cuerpo etérico además del físico simultáneamente. Los médicos podían ver bloqueos energéticos, traumas emocionales manifestados como enfermedad y patrones de salud multidimensionales. El Dr. Stevens, especialista en cuidados intensivos, documentó que podía tratar a estos pacientes espectrales. Cuando ajustaba medicación fantasmal, los pacientes fantasmales mostraban alivio temporal del sufrimiento sobrenatural que los atormentaba eternamente. En la sala de emergencias fantasmal, llegaban constantemente nuevos pacientes espectrales, víctimas de accidentes que habían ocurrido décadas atrás, pero que seguían llegando al hospital buscando tratamiento de emergencia que nunca recibirían. Los médicos de emergencias fantasmales trabajaban frenéticamente para salvar vidas que ya estaban perdidas. Realizaban reanimación cardiopulmonar en cadáveres espectrales, intentando revivir a muertos que seguían muriendo eternamente en bucle temporal. En el laboratorio patológico fantasmal, los técnicos espectrales realizaban autopsias eternas en los mismos cuerpos. Cada noche cortaban, examinaban y documentaban causas de muerte que se repetían infinitamente sin resolución. Los reportes de autopsia fantasmales revelaban causas de muerte imposibles. Algunos pacientes habían muerto de enfermedades que no existían, otros de heridas que se autoinfligían espectralmente, y algunos simplemente de desesperación sobrenatural terminal. En la capilla del sanatorio, los investigadores encontraron servicios religiosos espectrales continuos. Un sacerdote fantasmal daba extrema unción eterna a pacientes que morían repetidamente cada noche sin encontrar paz espiritual. Los servicios funerarios fantasmales se realizaban constantemente. Familias espectrales lloraban sobre ataúdes vacíos, despidiéndose de seres queridos que nunca se iban realmente, atrapados en ciclo eterno de muerte y duelo. En la lavandería fantasmal, las empleadas espectrales lavaban sábanas manchadas de sangre eternamente. La sangre nunca se quitaba completamente, siempre regresaba, como si las sábanas recordaran cada muerte que habían presenciado. La cocina fantasmal seguía preparando comidas para pacientes muertos. Los cocineros espectrales preparaban dietas especiales para enfermedades que ya no existían, sirviendo comida que nadie podía consumir realmente. En la biblioteca médica fantasmal, los doctores espectrales estudiaban eternamente libros de medicina obsoleta. Buscaban curas para enfermedades que habían matado a sus pacientes, esperando encontrar respuestas que llegaron demasiado tarde. Los libros fantasmales contenían conocimiento médico que no había existido en vida. Eran tratamientos desarrollados en la muerte, curas descubiertas en el más allá, medicina sobrenatural que solo los muertos podían practicar. En la oficina administrativa fantasmal, las secretarias espectrales procesaban expedientes de pacientes eternamente, archivaban muertes que se repetían, programaban citas para muertos y mantenían registros de sufrimiento infinito. Los expedientes médicos fantasmales se actualizaban solos. Cada noche aparecía nueva información, síntomas que empeoraban post-mortem, tratamientos que fallaban después de la muerte y prognosis de sufrimiento eterno. En la sala de espera fantasmal, las familias espectrales aguardaban eternamente noticias sobre sus seres queridos. Llevaban décadas esperando, pero los doctores fantasmales nunca tenían buenas noticias que dar. Los visitantes espectrales traían flores fantasmales que se marchitaban inmediatamente. El sanatorio rechazaba cualquier símbolo de vida o esperanza, permitiendo solo muerte, sufrimiento y desesperación eterna. En la sala de maternidad fantasmal,
los bebés espectrales nacían muertos eternamente. Las madres fantasmales daban a luz noche tras noche, solo para ver a sus hijos morir inmediatamente, repitiéndose el trauma infinitamente. Los incubadores fantasmales contenían bebés espectrales, que luchaban por vivir eternamente sin éxito. Sus pequeños corazones espectrales latían débilmente. Sus pulmones fantasmales no podían respirar aire del mundo de los vivos. En la sala de psiquiatría fantasmal, los pacientes espectrales sufrían enfermedades mentales que se habían intensificado después de la muerte. La locura post-mortem era más severa que cualquier enfermedad mental en vida. Los tratamientos psiquiátricos fantasmales incluían terapia de shock eterno. Los pacientes espectrales recibían electroshock infinito, pero su locura sobrenatural nunca mejoraba. Solo empeoraba con cada tratamiento. Los tratamientos psiquiátricos fantasmales incluían terapia de shock eterno. Los pacientes espectrales recibían electroshock infinito, pero su locura sobrenatural nunca mejoraba. Solo empeoraba con cada tratamiento. En la farmacia fantasmal, los medicamentos espectrales tenían efectos secundarios imposibles. Causaban alucinaciones que eran reales, dolor que trascendía lo físico y curas que empeoraban las enfermedades espectrales. Los investigadores modernos que tomaron medicamentos fantasmales experimentaron efectos que duraban semanas después de salir del sanatorio. Algunos desarrollaron capacidades psíquicas, otros perdieron la habilidad de distinguir entre vida y muerte. En la sala de diálisis fantasmal, los pacientes espectrales se sometían a tratamientos eternos para riñones que no funcionaban desde la muerte. La máquina fantasmal filtraba sangre espectral que nunca se purificaba completamente. Los técnicos de diálisis fantasmales notaron que la sangre espectral contenía toxinas que no existían en el mundo de los vivos. Eran venenos del más allá, contaminación sobrenatural que solo los muertos podían portar. En la unidad de quemados fantasmal, los pacientes espectrales sufrían quemaduras que nunca sanaban. El fuego fantasmal seguía quemando sus cuerpos espectrales eternamente, causando dolor sin fin. Los tratamientos para quemados fantasmales incluían agua bendita espectral que no apagaba el fuego sobrenatural. Los pacientes espectrales gritaban eternamente mientras las llamas fantasmales consumían sus almas sin destruirlas completamente. En la sala de oncología fantasmal, los pacientes espectrales tenían cánceres que crecían después de la muerte. Los tumores espectrales se extendían por sus cuerpos fantasmales, causando sufrimiento que trascendía lo físico. Los tratamientos de quimioterapia fantasmal causaban efectos secundarios que afectaban el alma directamente. Los pacientes espectrales perdían fragmentos de su esencia espiritual con cada sesión de tratamiento fantasmal. En la unidad de trasplantes fantasmal, los cirujanos espectrales realizaban trasplantes de órganos entre pacientes muertos. Los órganos fantasmales nunca eran compatibles, causando rechazo eterno y sufrimiento infinito. Los órganos trasplantados espectralmente mantenían la personalidad de sus donantes fantasmales. Los pacientes espectrales desarrollaban múltiples personalidades correspondientes a cada órgano fantasmal trasplantado. En la sala de infectología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían infecciones que solo existían en el más allá. Bacterias espectrales, virus fantasmales y parásitos etéricos que causaban enfermedades imposibles. Los antibióticos fantasmales no funcionaban contra infecciones espectrales. Solo la fe, la esperanza y el amor podían curar estas enfermedades sobrenaturales. Pero en el sanatorio maldito, esas emociones positivas no existían. En la sala de cardiología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían ataques cardíacos eternos. Sus corazones fantasmales se detenían y reiniciaban infinitamente, causando dolor de muerte repetida sin liberación. Los marcapasos fantasmales instalados en corazones espectrales funcionaban con energía espiritual. Regulaban latidos de corazones muertos, manteniendo artificialmente la existencia fantasmal de pacientes que deberían haber encontrado paz. En la sala de neurología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían enfermedades cerebrales que afectaban tanto la mente como el alma. Alzheimer espectral, Parkinson fantasmal y demencia sobrenatural que borraba memorias del más allá. Los electroencefalogramas fantasmales mostraban actividad cerebral en pacientes espectrales cuyo cerebro físico había desaparecido décadas atrás. Sus mentes espectrales
seguían funcionando, pero solo para experimentar sufrimiento eterno. En la sala de endocrinología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían diabetes fantasmal que no podía controlarse con insulina espectral. Sus niveles de azúcar espectral fluctuaban salvajemente, causando comas diabéticos eternos. Las hormonas fantasmales funcionaban de manera impredecible en cuerpos espectrales. Causaban cambios emocionales extremos, crecimiento espectral anormal y desequilibrios que afectaban la estabilidad de la existencia fantasmal. En la sala de oftalmología fantasmal, los pacientes espectrales desarrollaban ceguera que les impedía ver el mundo de los vivos, pero les forzaba a ver solo el sufrimiento del más allá en detalle, aterradoramente vívido. Los ojos espectrales de los pacientes fantasmales veían dimensiones que los vivos no podían percibir. Observaban capas de realidad sobrepuestas, tiempos simultáneos y espacios que no seguían leyes físicas conocidas. En la sala de otorrinolaringología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían sordera que les impedía escuchar sonidos del mundo vivo, pero amplificaba los gritos de sufrimiento de todos los muertos del sanatorio. Los oídos espectrales captaban frecuencias imposibles, las voces de los no nacidos, los susurros de los que morirían en el futuro y las conversaciones de seres de otras dimensiones que visitaban el sanatorio. En la sala de dermatología fantasmal, los pacientes espectrales desarrollaban erupciones que mostraban su historia de sufrimiento. Cada marca en su piel espectral representaba un momento de dolor durante su vida y muerte. En la sala de reumatología fantasmal, los pacientes espectrales sufrían artritis que representaba físicamente el peso de sus pecados y arrepentimientos. Cada articulación dolía proporcionalmente a sus errores en vida. Los tratamientos reumáticos fantasmales incluían ejercicios de perdón espectral. Solo cuando los pacientes fantasmales perdonaban sus propios errores, sus articulaciones espectrales comenzaban a moverse con menos dolor sobrenatural. En la sala de hematología fantasmal, los pacientes espectrales tenían sangre que cambiaba de color según sus emociones post-mortem. Sangre negra para odio, roja para amor perdido, azul para tristeza infinita. Las transfusiones de sangre espectral transferían emociones entre pacientes fantasmales. Recibir sangre de un paciente espectral feliz podía aliviar temporalmente el sufrimiento, pero era extremadamente raro encontrar fantasmas realmente felices. En la sala de inmunología fantasmal, los pacientes espectrales desarrollaban alergias a la esperanza, reacciones adversas a la felicidad y anafilaxis espectral cuando se exponían a cualquier emoción positiva. Los sistemas inmunes espectrales habían mutado para rechazar cualquier intento de curación o mejora. Los cuerpos fantasmales se habían acostumbrado tanto al sufrimiento que lo consideraban su estado natural y sano. En la sala de medicina nuclear fantasmal, los pacientes espectrales se sometían a tratamientos con radiación espectral que iluminaba sus almas desde adentro, revelando cada pecado, cada mentira, cada momento de crueldad en vida. La radiación espectral no curaba las enfermedades fantasmales, sino que las hacía más visibles y dolorosas. Los pacientes espectrales podían ver exactamente cómo sus acciones en vida habían causado su sufrimiento eterno. En la sala de medicina preventiva fantasmal, los doctores espectrales intentaban prevenir enfermedades que ya habían matado a sus pacientes. Era un esfuerzo fútil, pero continuaban trabajando por desesperación profesional. Los programas de vacunación fantasmal incluían inmunizaciones contra el arrepentimiento, vacunas contra la culpa y refuerzos contra la desesperación. Ninguna funcionaba, porque estas emociones eran parte esencial de la existencia fantasmal. En la sala de medicina geriátrica fantasmal, los pacientes espectrales envejecían eternamente sin morir nunca. Se volvían cada vez más frágiles, más confundidos, más enfermos, pero nunca encontraban el descanso final. Los pacientes geriátricos fantasmales desarrollaban demencia espectral que borraba sus memorias felices, pero preservaba vívidamente cada momento de dolor y sufrimiento. Solo recordaban lo peor de sus vidas. En la sala de cuidados paliativos fantasmal, los doctores espectrales intentaban proporcionar comodidad a pacientes que ya estaban más allá de la muerte. Era cuidado paliativo para almas que no podían encontrar paz,
Los medicamentos para dolor fantasmal solo funcionaban temporalmente. El sufrimiento siempre regresaba más intenso, como si las almas espectrales desarrollaran tolerancia al alivio y requirieran dosis mayores de esperanza imposible. En la capilla del sanatorio, el sacerdote fantasmal realizaba últimos ritos eternos. Cada noche daba extremaunción a los mismos pacientes espectrales, pero sus almas nunca encontraban perdón o paz espiritual. Las oraciones fantasmales del sacerdote espectral parecían rebotar contra las paredes del sanatorio maldito. Era como si el edificio mismo rechazara cualquier intento de intervención divina o salvación espiritual. Los investigadores modernos que visitaron el sanatorio durante estas ceremonias espectrales reportaron sentir un peso espiritual abrumador. Algunos experimentaron crisis espirituales que duraron meses después de su visita. El Dr. Martínez, el último investigador en documentar el sanatorio antes de su sellado permanente, escribió: «He visto el infierno y no está bajo tierra, está aquí, en este hospital, donde las almas sufren medicina eterna». En 2025, las autoridades decidieron sellar permanentemente el sanatorio con cemento bendito y barreras espirituales. Pero por las noches, los residentes locales aún escuchan el sonido de ambulancias fantasmales llegando. El sanatorio Waverly Hills permanece como testimonio de que algunos lugares acumulan tanto sufrimiento que trascienden la muerte misma. Las 60,000 almas que perecieron allí nunca encontraron descanso y quizás nunca lo encontrarán. Los trabajadores que sellaron el edificio reportaron que durante el proceso pudieron escuchar claramente a través de las paredes el sonido de 60,000 personas tosiendo sangre simultáneamente, un coro de agonía que nunca termina. Si te gustó esta historia, dale like, comenta y suscríbete a este canal para recibir más historias como esta.